Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con nuestro análisis de los estados financieros. Ya hemos visto el análisis porcentual, ahora vamos a ver el análisis a través de las razones financieras. Ustedes pensarán, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué traigo este taponcito? Lo que pasa es que me gusta llamar la atención, entonces estoy últimamente muy sangrona. Entonces, debido pues al calor, a la que se sube la presión, no vayan a pensar, uy, mira, la maestra tiene ahí moquillo y no se lo quita. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Entonces, les decía, ya vimos, lo voy a poner, el análisis porcentual que fue vertical y horizontal. Lógico, los dos lo llevamos a que sea porcentual, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos. Ahora entonces lo que vamos a ver es, a ver, otro marcador, que no quiero pintar negro. Ahí tienes negro. Ya lo tiras entonces. A ver, medio pinta, mira. Entonces, ahora lo que vamos a ver va a ser la siguiente forma de analizar los estados financieros. En este caso es el análisis a través de las razones financieras. ¿Sí? Y en esta lo que vamos a ver es la de liquidez, solvencia y eficiencia. Bueno, le vamos a ir poniendo ahí por ejemplo, el de solvencia, se llama también apalancamiento. En eficiencia también se llama de rentabilidad. Rentabilidad. ¿Sí? Antes de iniciar, vamos a hacer una diferencia entre lo que es liquidez versus solvencia. Yo siempre pongo ese ejemplo cuando estoy en el salón de clases, en decirles, hagan de cuenta que en este momento ustedes me dijeran, maestra, préstenos 10,000 pesos para X proyecto. Entonces yo les diría, no, exagerado, 10, préstenos 500 pesos. No, pues no, solo traigo 100, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando conmigo en ese momento? Lo que no tengo es que liquidez, pero sí soy una persona solvente. ¿En qué sentido? En que puedo ir al banco y entonces ahí tengo un dinero y puedo sacar. Y si no lo tuviera, ¿qué es lo que tengo? Tengo un patrimonio, ¿no? Que puede ser una casa, o en este caso a lo mejor tengo un carro, tengo computadora, tengo un celular que a lo mejor puedo vender pero me va a dar a mí ¿qué? Me va a dar liquidez, ¿sí? Y eso es lo que ocurre en la empresa. La empresa tiene qué es liquidez y qué es solvencia. La liquidez va a ser capacidad de pago, capacidad de pago de la organización o de la empresa en un periodo menor a un año. Esto también se conoce como corto plazo. ¿Qué será solvencia? Pues la solvencia es la capacidad de pago
de la empresa a un periodo mayor a un año. Un ejemplo de liquidez a un plazo menor a un año, a corto plazo, por ejemplo, proveedores. ¿Sí? Capacidad de pago a un periodo mayor a un año, una cuenta. Entonces, perdón, antes que ponga el ejemplo, mayor a un año, y esto se conoce como largo plazo. Un ejemplo, crédito hipotecario o documentos por pagar a un periodo mayor a un año, ¿sí? Entonces, ahí tengo lo que es liquidez, lo que es solvencia. Eficiencia. Lo vamos a poner eficiencia versus productividad. Solo para que quede claro. ¿Qué entendemos por productividad? La productividad lo que va a medir es que la producción, ¿sí? ¿En qué sentido? Dice la productividad, es producir más con la misma inversión o con el mismo costo. Hagan de cuenta, tengo una inversión, vamos a suponer de 1,000 pesos, o $1,000, y con esos 1,000 pesos yo puedo producir o vender, por decir algo, 200 unidades de X bien, ¿sí? En una primera instancia, con esta misma inversión, vamos a suponer con estos mismos 1,000, después de 6 meses, si yo produzco, por ejemplo, 210 unidades, entonces acá hay una diferencia de ¿cuánto? De 10. Esto es lo que se llama productividad, o sea, producir más cantidad con la misma inversión. ¿Estamos? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Entonces, esto es productividad, ¿no? ¿Qué pasa en un segundo caso si yo tengo una inversión igual de 1,000, produzco 200, le aumento, por ejemplo, un 50% de inversión a 1,500 y yo produzco 300? Entonces, ¿acá qué está pasando? Acá yo estoy produciendo 100 más. Pero esto no es productividad. ¿Por qué? Porque la inversión se ha incrementado a 1,500. ¿Cuánto he incrementado acá? El 50%. ¿En cuánto se ha incrementado mi producción? En 50%. ¿Cuándo habrá productividad? Porque en la realidad aumentamos siempre nuestra inversión si quiero producir más. ¿Cómo se va a ver la productividad? Se verá la productividad siempre y cuando, por ejemplo, con esa inversión inicial de 1,000, yo producía 200 unidades de X. Entonces, si se incrementa mi inversión en 1,500, o sea, un 50%, y mi producción se incrementa, por ejemplo, a 305, ¿sí? Entonces, esta diferencia, que sería 105, este 5, eso es productividad. O sea, productividad. ¿Sí? Este 5. Porque con el 50% se incrementa a 100, pero si es más de 100, en este caso, ese 5 adicional, eso se llama productividad. ¿Pero qué mide la productividad? La productividad mide el crecimiento de la producción, pero con la misma inversión o mayor al porcentaje de incremento de la inversión. O sea,
Si yo tengo un incremento de la inversión, un 50%, y en esa misma proporción se incrementa la producción, no hay productividad. Pero yo le aumenté 50 y resulta que la producción se incrementó en vez de 50, a lo mejor en 51 o 52%. Este excedente, este 5, eso es lo que es productividad. Cuando hablamos de eficiencia, entonces acá la productividad mide la producción. En cambio, la eficiencia lo que hace, ¿qué es? Es medir que el trabajo del hombre. O sea, el hombre es el que vamos a decir, se le mide su eficiencia en el trabajo. Aquí en este caso lo que vamos a ver es, de acuerdo a su estado de pérdidas y ganancias, cuál fue el trabajo, o sea, cuál fue el desempeño en este caso de quien dirigió la empresa, llámese administrador o gerente general, el que dirige la empresa, ¿sí? ¿Y eso por qué lo vamos a ver? Pues vamos a medir si se logró la meta. Si la meta mínima era obtener una utilidad del 33% y no lo logró, se analiza por qué no lo logró, ¿sí? Y tomar las medidas pertinentes, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar con las primeras razones. A ver. Entonces vamos a ver ahorita, nuestro primer punto va a ser 1, las razones de liquidez. Ya vimos que es liquidez, ¿no? Capacidad de pago de la empresa a corto plazo. Dentro de esta tenemos una fórmula o una razón que es la razón activo circulante sobre pasivo circulante. ¿De dónde voy a sacar esta información? Esa información la vamos a sacar del balance general, ¿sí? Lo vamos a sacar del balance general del ejemplo que estamos tomando siempre. O sea, ¿de dónde? De la comercial mercantil. De la comercial mercantil. ¿Se acuerdan que también de ahí hemos estudiado? Hemos analizado la variación porcentual, ¿no? Si vemos el balance de esa cuenta, ustedes después lo pueden checar. Entonces, ¿cuánto tenemos de activo circulante? Aquí la maestra nos va a ayudar. Activo circulante. Es el balance general que fue de clase también. A ver, permítanme. Es el de la comercial, ¿no? De la comercial mercantil. Acá está. 4.500.000. Entonces, aquí es 4.500.000. ¿Y cuánto es mi pasivo circulante? Pasivo circulante, 3 millones. 3 millones. Entonces, si yo divido, va a ser igual a ¿qué? 1.5. 1.5. ¿Estás segura que es 3 millones? Porque en total era 3.100.000, creo. A ver, sí, ¿no?
2 millones. El total sí es, pero yo quiero el circulante. A ver, miren jóvenes, aquí está el libro de donde sacamos el ejercicio. Dice, la comercial mercantil S.A. Este es su balance general. Y aquí tenemos, esta es la forma de reporte. Activo, pasivo y obtenemos el capital. Y aquí está la información. Entonces, ¿cuánto tenemos de activo circulante? 4.500.000. ¿Cuánto tenemos de pasivo? Miren, pasivo circulante es 2 millones. El total de pasivo sí es 3.100.000. ¿Sí? Entonces, solo para que ustedes, si tienen alguna duda, vean de dónde estamos sacando la información. Entonces tenemos total de activos circulante 4.500.000. Total del pasivo circulante 2 millones. ¿Sí? 2 millones. Entonces si yo divido, acá yo tendría 2.25. ¿Esto qué quiere decir? Esto, su interpretación es, por cada peso que debía, aquí lo vamos a poner así, es como si tuviera aquí un 1, ¿no? Por cada peso que debía, porque recuerden también algo muy importante, estas razones estas razones financieras a esos estados, esto siempre va a medir el pasado, ¿sí? Más adelante vamos a medir el futuro. Estas de liquidez, solvencia y eficiencia a los estados financieros mide el pasado, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos? Por cada peso que debía, tenía ¿cuánto? 2.25 para pagar. O sea, la interpretación, por cada peso pasado que debía, ¿sí? Tuvo que 2.25 pesos para pagar. ¿Pero a qué? Pues a corto plazo. ¿Estamos? Ya vivo. O sea, ya no quiero repetir el término a corto plazo porque ya sabemos que la liquidez es a corto plazo. ¿Ok? Por cada peso que debía, tuvo 2.25 para pagar. Si en este momento ustedes fueran mi proveedor, ¿no? Ustedes me venden calzado, ustedes están en Guanajuato, ¿no? O en León, perdón. Y entonces ustedes, yo les digo, auméntame mi línea de crédito. A lo mejor me están dando 300,000, ¿no? Y le digo, pues tú has visto que yo soy buen cliente. Entonces auméntame mi línea de crédito, por ejemplo, a 600,000. Entonces tú, o sea, tu gente que sabe de esto, de este análisis, pues divide, te piden tus estados financieros y divide, ¿no? Y sale 2.25. Entonces yo que soy tu contadora, vamos a decir, y tú el dueño de la empresa, yo te voy a decir, esta empresa el año pasado, ¿no? Tuvo 2.25 pesos por cada peso que debía. Si yo en ese momento tuviera que tomar la decisión solo por este análisis, yo diría, sí, te otorgo el crédito. Pero no, hay más elementos que debemos en este caso analizar. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable aquí, ¿sí? Lo voy a poner en rojo aquí. Lo recomendable es que es menor, igual o a ver, para que no sea solo la R. Entonces aquí lo recomendable va a ser igual, menor a 3. Ahí por lo menos se está cumpliendo, ¿ok? Después viene otra razón
que se llama la razón prueba de ácido. Es la prueba de ácido. B, prueba de ácido, o también algunos le llaman prueba de calidad. La prueba de ácido va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual en este caso. Ay, a ver, ¿dónde está mi borrador? Está bien, creo. Entonces, ¿a qué va a ser igual la prueba de ácido? Va a ser igual al activo disponible entre mi pasivo circulante. Entonces, lo que va a medir aquí es cuál es mi capacidad de pago, pero ¿qué? A un periodo, es más, hasta menos de 2-3 meses, ¿sí? Menos el periodo que se llama crédito comercial. Y para eso yo debo determinar primero qué es mi activo disponible. El activo disponible no va a contar, o no tome en cuenta qué, mercancías. Entonces será, activo disponible va a ser igual al activo circulante menos el concepto de qué, de mercancías, inventarios, stock, o sea, eso depende cómo lo maneje la empresa. ¿Cuánto tengo de activo circulante? Pues dice que tengo 4.500.000. ¿Cuánto tengo de mercancía? 1.500.000. 1.500.000. Entonces recuerden que esta información lo estamos sacando del balance general de la comercial mercantil, que es el ejemplo que estamos tomando para todos los análisis. Bueno, entonces aquí diría que mi activo disponible va a ser igual a ¿cuánto? A 3 millones, ¿no? 4.500, ¿sí? 3. ¿Estamos? Dudé. Entonces ahora, si yo reemplazo, entonces aquí, a ver, aquí va a ser igual a 3 millones entre los 4 millones, no, entre el total. Entre 2, ¿no? Sí, entre 2 millones, porque es pasivo. Entre 2 millones. Entonces aquí va a ser igual a ¿cuánto? 1.5. 3 millones entre 2, entonces me sale 1.5. ¿Eso qué quiere decir? Que esta empresa, ¿sí? A un periodo, o sea, para hacer frente a sus deudas, ¿sí? Y sin contar en este caso, que tenga necesidad de vender sus mercancías, tenía, en este caso, por cada peso que debía, tenía ¿cuánto? Unos 50 para pagar, ¿sí? Entonces le voy a poner su interpretación. Sería entonces, por cada peso que debía, tuvo, ¿cuánto? Unos 50 para, se puede decir, para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Y eso lo podríamos considerar entre 2 o 3 meses. ¿Sí? ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable aquí es que sea igual a 1. ¿Sí? ¿Qué está pasando con esta empresa entonces?
que sí tiene capacidad de endeudamiento, ¿sí? Ahora, otra razón financiera se llama capital de trabajo. Tres, o C, capital de trabajo. ¿A qué es igual el capital del trabajo? Es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Entonces, acá mi capital de trabajo va a ser igual. Total de activo circulante, 4.500.000. Menos mi pasivo circulante, 2 millones. Entonces, tiene aquí un capital de trabajo de 2.500.000. ¿Cómo se lee esto? Que la empresa, una vez que paga sus deudas, tuvo 2.500.000 para poder trabajar, para poder invertir. En este caso quiere decir que es una empresa que no hace uso, pues en su totalidad, hagan de cuenta, de adquirir créditos. O sea, sí tiene capacidad para endeudarse, ¿no? Pero tiene una mala política de ventas. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? ¿Cuánto de sus ventas lo hace a crédito? ¿Cuánto se tarda en cobrar? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. La siguiente sería entonces cuentas por cobrar, ¿no? La razón sería cuentas por cobrar a ventas netas, ¿sí? A ver, entonces aquí tendríamos sería la razón cuentas por cobrar. ¿A qué? A ventas netas. Con esta razón, ¿qué vamos a ver? Vamos, lo multiplicado por 100. Lo que vamos a ver es, de todas las ventas realizadas por la empresa, ¿sí? ¿Cuánto fue hecho a crédito? ¿Sí? Haz de cuenta, si vendí 100, ¿no? Y vendí, hagan de cuenta, 50K a crédito, yo diría entonces 50%, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son las cuentas por cobrar? Cuentas por cobrar va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de clientes más documentos por cobrar, más deudores diversos, más hay un porcentaje o cantidad de ¿qué? De cuentas incobrables. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las cuentas por cobrar? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, ¿qué sumamos para determinar las cuentas por cobrar? Clientes, documentos por cobrar, lógico, todo a corto plazo. Recuerden que también tenemos documentos por cobrar a largo plazo, pero como estamos en la etapa de liquidez,
¿sí? Entonces tenemos documentos por cobrar, deudores diversos, más una cantidad o porcentaje de cuentas incobrables. Muchas de las empresas, ya que están trabajando, o vamos a decir, va a empezar a trabajar, si ellos están afiliados a la Cámara, por ejemplo, de Comercio o de la industria de la transformación, en esas cámaras ya tienen estadísticas, ¿no? Porque pues todos los socios en sus reuniones lo comentan o lo tienen en la empresa ya estipulado, un porcentaje de cuentas incobrables. Por ejemplo, se puede, si yo ya estuviera trabajando, yo diría, de todas mis ventas realizadas el año pasado a crédito, me quedó en mi cartera vencida de, por decir algo, un 3% de cuenta incobrable que no pude cobrar. O si lo manejo en cantidad, puedo decir, el año pasado de total de cuentas por cobrar, que era, por decir algo, de 500,000, 35,000 no lo logré cobrar, ¿sí? Entonces esto es algo que la empresa lo va a determinar. ¿Estamos? Entonces vamos a seguir para nuestro caso. ¿Cuánto tenemos de clientes? Clientes. Eso está en el activo circulante. Tengo 500,000. Más documentos por cobrar. Documentos por cobrar. 700,000. 700,000. Más deudores diversos. Deudores diversos. 300,000. En este caso, vamos a decir, pues no lo sabemos, estamos empezando, le vamos a poner solo 0, ¿sí? O sea, todavía no tenemos estipulado, o podríamos determinar un 1%, ¿no? Pero le vamos a poner que 0. Entonces, cuentas por cobrar va a ser igual a ¿cuánto? 500 más 700 más 300. Entonces es 1,500,000. ¿Sí? Esa fue mis cuentas por cobrar, 1,500,000. Entonces, si yo reemplazo en mi fórmula, voy a hacer debajo o al reverso. Al reverso. Entonces estamos, sería entonces mis cuentas por cobrar, va a ser igual, entonces ya tenemos, ¿no? Cuentas por cobrar a ventas netas. Vamos a poner aquí, ventas netas. Ya saben que va a ser multiplicado por 100. Entonces va a ser igual. ¿Cuánto quedamos que es mis cuentas por cobrar? 1,500,000. 1,500,000. ¿A cuánto asciende mis ventas netas? Para eso requerimos tener nuestro estado de resultados o de pérdidas y ganancias de la comercial mercantil, que eso también ayer, por ejemplo, lo pusimos, en la clase anterior, lo pusimos para hacer el análisis porcentual. Entonces ahí mis ventas netas es igual a 1,900,000. Esta información está en mi estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias. Entonces, y esto multiplicado por 100. Entonces aquí yo voy a tener que va a ser igual a ¿qué? 1,000,000, por favor. 1,500,000 o 1,500 entre 1,900, quitándole los ceros. 1,500 entre 1,900 multiplicado por 100. Bueno, primero, ¿a cuánto sale? ¿Punto qué?
0.7894. 0.7894. Si lo multiplico por 100, entonces mis cuentas por cobrar en relación a mis ventas netas representa el 78.94%. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser su interpretación? Tengo dos formas de interpretar. Una de este lado, por cada peso que vendió esta empresa, casi el 79%, por decir 80 centavos, fue a crédito. O del total, ¿no?, de las ventas netas realizadas por la empresa, vamos a decir, aproximadamente el 80% fue a crédito. ¿Sí? Entonces podemos poner las dos interpretaciones. Por cada peso vendido por la empresa, coma, aproximadamente 79 centavos fue a crédito. ¿Sí? O sea, siempre que le quiera quitar los decimales, entonces siempre vamos a hablar de aproximadamente. Esa es una primera. Y si yo tomara el porcentaje, diría del total de ventas, ventas netas realizadas por la empresa, aproximadamente el 79% fue a crédito. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es lo recomendable aquí? Lo recomendable aquí es menor al 50%. Lo recomendable es que sea menor al 50%. ¿Por qué menor al 50%? Porque si aquí yo dependería totalmente de quién, dependería totalmente de los clientes, o sea, de cobrar para hacer frente a mis obligaciones, ¿sí? O sea, es una empresa que a la hora de tomar decisiones, pues no podría. Si llegado un momento, por ejemplo, se ponen de acuerdo en este caso, los clientes o los que me deben no pueden pagar, yo estaría sujeta a que para hacer frente a mis obligaciones no lo podría hacer, no podría solventar, ¿sí? Ahora, está bien, dice que el 79% está a crédito. Ahora lo que yo quiero saber es cuánto yo me voy a tardar en cobrar, ¿sí? O sea, de este 1,500,000, ¿cuántos días o cuántos meses me voy a tardar en cobrarlo? Entonces ahí vamos a ver, sería E, ¿no? La razón, cuentas por cobrar sobre ventas netas, esto multiplicado por 365 días, ¿sí? O también puedo tener en meses. La razón, cuentas, a ver aquí,
Entonces voy a tener un poquito más abajo. La razón, cuentas por cobrar sobre ventas netas, esto multiplicado por meses, ¿no?, del año. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo los valores, ¿aquí qué haría? Aquí qué haría, yo ya tengo esta razón cuentas por cobrar, que es .7894 por 365 días. Y aquí sería lo mismo, .7894 por los 12 meses. ¿Cuánto me sale en el primero? Voy a buscar un dulcecito, permítanme. ¿Ay? A ver. Oh, qué feo está este. Por 360. Sería 284. Entonces saldría 284 días. Punto 18. Ah, bueno, 10. Y en el otro sería punto 7894 por 12. 9.47. 9.47, casi 9 meses y medio para que yo pueda, en este caso, vamos a decir, lograr cobrar lo que fue a crédito. O sea, si yo lo veo en días, o sea, me tardé aproximadamente, porque era con decimal, ¿no? 284 días. Y si lo veo en meses, aproximadamente, ¿qué? 9 meses y medio. ¿Qué es lo recomendable? A ver. Bueno, ¿cuál sería su interpretación? Pues acá yo creo que ya no requiere que estemos redactándolo, o si ustedes quieren, pues sí lo ponemos, ¿no? Entonces aquí la interpretación sería que la empresa se tardó aproximadamente 284 días en cobrar, ¿sí? Y aquí sería que la empresa se tardó aproximadamente 9 meses y medio. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Miren, eso también depende de la empresa, ¿sí? Lo recomendable. En lo recomendable tenemos dos situaciones. Una, la misma política de la empresa. Política de la empresa. Hay empresas que determinan que sea, dice, 60 días. ¿Sí? Y hay otras empresas que toman como referencia el crédito comercial, ese crédito comercial que es en este caso de 90 días. ¿Sí? O sea, tengo esas dos opciones. Esta va a ser política de la empresa. A lo mejor dice, no, 90 días o 120 días, pero esto se da por la política de la empresa para sus cobros. Y esta
Hay otros que si no tienen ya establecido, ¿qué toman como criterio para determinar lo recomendable? Lo que está generalizado, el crédito comercial, que es igual a 90 días. Si habláramos de meses, para la política de la empresa sería 2 meses y aquí sería 3 meses. ¿Estamos? Entonces, si nosotros aunamos esto, diríamos, esta empresa, si se dan cuenta, está basado pues prácticamente en sus ventas a crédito. Este tipo de empresa, esta es una estrategia. Eso es lo que hace, por ejemplo, esta empresa que nos cobra pagos chiquitos, FAMSA, esta de Salinas, ¿cómo se llama? Ya iba a decir Walmart, no, Azteca. ¿Carso? ¿Grupo Carso? No, esa de Azteca, los pagos chiquitos. Electra, ¿sí? Esas empresas están prácticamente sus ventas a contado. ¿Por qué? Y lo hacen pago chiquito, porque es una forma, en este caso, de vender, es su estrategia de comercialización. Y ellos sí tienen su porcentaje de cuentas incobrables. ¿Por qué? Porque muchas veces, no solo ellos, la gran mayoría, que han hecho muchas empresas, por ejemplo, que compran, tenían su local establecido en tal lugar y cuando van a cobrar ya no están, ¿no? O cuántas personas compran a crédito y luego se cambian de domicilio. Entonces, ¿dónde tú los vas a cobrar? O sea, correr riesgo, pues, pero esa es una forma de hacer estas ventas, ¿no? Pero si yo empresa tengo que aumentarle la línea de crédito a un cliente, pues lo tengo que pensar mucho, ¿no? Una es una empresa que depende totalmente del cliente para que me pague, ¿sí? Entonces, otra, me doy cuenta que se tarda muchísimo en cobrar, o sea, en recuperar lo que ha vendido a crédito. ¿Estamos? Bueno, la siguiente tiene que ver, y es la más importante, que debemos tener en cuenta que debemos tomar en cuenta a la hora de decidir si le otorgamos financiamiento o no a una empresa. Y eso se llama rotación de inventarios. Y eso se llama rotación, permítame tantito. Se llama rotación de inventarios. ¿Sí? Entonces, es que está haciendo mucho calor. ¿Ok? Entonces vamos a ver la siguiente razón, que estamos en la razón de liquidez. La siguiente sería, ¿qué letra sería? Nos quedamos en E, creo. Entonces, la F, esta ya sí la vamos a tirar para aquí. La siguiente sería entonces la rotación, la razón, que rotación de inventarios. Esta rotación de inventarios va a ser igual a ¿qué? A mis ventas netas sobre el promedio de inventarios. Lo que vamos a ver aquí es de todo lo que vendí, cuántas veces rotó mi inventario, ¿sí? Entonces, rotación de inventario. ¿De dónde vamos a sacar la información? De mi estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Entonces, rotación de inventario va a ser igual a
mis ventas netas, que ya vimos que es igual a 1.900.000. Recuerden que estamos haciendo este análisis de la empresa, la comercial mercantil. ¿Cómo obtengo mi promedio de inventario? Promedio del inventario va a ser igual a ¿qué? Al inventario inicial, o sea, ¿con qué empezamos? Inventario inicial más mis compras netas más mi inventario final, todo dividido entre 3. Entonces, mi promedio de inventario va a ser igual al inventario inicial más mis compras netas más, en este caso, más mi inventario final, ¿sí? Entonces ¿y dónde tengo esta información? En mi estado de resultados o de pérdidas y ganancias de la comercial mercantil. ¿Cuánto tengo y en qué columna está? En la columna 3 de mi estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuánto tengo? Entonces sería promedio de inventario igual ¿cuánto tengo de inventario inicial? Inventario. Recuerden que eso lo encontramos también cuando determinamos el costo. Inventario inicial, 1.250.000. 1.250.000. Más mis compras netas, 750.000. Más mi inventario final. Ahí es en la columna 3. Inventario final, 600.000. 600.000. Entonces, si yo sumo, yo voy a tener aquí ¿cuánto? Va a ser igual a 2.600.000. 2.600.000. ¿Entre qué? Entre 3. Entonces, mi promedio de inventario durante el año fue de ¿cuánto? 2.600 entre 3. Sería 866.66. 866.666, ¿sí? Entonces, voy a dividir, mi rotación de inventario dice que va a ser igual a ¿qué? A mis ventas netas realizadas sobre el promedio de inventario, que en este caso es 866.666. Si yo divido 1.900.000, o sea, entre 866.666, punto 002192. no, tiene que ser por lo menos 2, ¿no? Es 1.900.000. O si quieres también puede ser 1.900, a ver, 1.900 entre 866.666. 2.19. Entonces me sale 2.19. ¿Aquí qué es? Veces, ¿sí? ¿Cuántas veces ha rotado esa mercancía, mis inventarios en un año? En un año solo ha rotado ¿qué? 2 veces. ¿Qué quiere decir? Compré una vez, llené mi almacén, vendí y llené otra vez. Solamente 2 veces aproximado, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahí, que en promedio la empresa solo rotó, en este caso, 2 veces, ¿sí? Y también podríamos sacar días inventario. ¿Cómo? Por ejemplo, podríamos sacar días inventario. Y entonces tenemos días inventario sería igual a 365 entre 2.19. A ver, aquí antes que siga avanzando, entonces aquí la interpretación, ¿qué sería? La empresa durante el año solo tuvo una rotación de inventarios, o mercancías, de mercancías 2 veces, ¿sí? O sea, como dice, 2 veces, ¿sí? ¿Qué es lo recomendable? Si ustedes en algún momento después, o los alumnos que ya están en 9º semestre, si recuerdan el libro de Silvestre Méndez, el de Baco Urbina de proyectos de inversión, él nos pone que lo recomendable, por lo menos para nosotros, recomendable es que mayor a 8. Hay países que rotan 100, 200, 300 veces. ¿De qué depende? Pues del tipo de producto, ¿no? Los que están de moda, los productos que son de exportación, entonces tienen esa rotación. Aquí, con esta, lo que vamos a medir es durante el año, entonces, ¿cuánto se tardó en hacer su primera rotación en días? ¿Cuánto? 365 entre 2.19. 166.66. 166.66, ¿no? Ponle 6. ¿Qué? Días. O sea, para poder vender su primera capacidad de esta empresa de llenar su mercancía, se tardó 166 días. Y para volver a vender el otro, o sea, porque solamente 2 veces rotó, se tardó 166 días. Entonces, en este análisis tenemos que ir, en este caso, checando esa parte, ¿no? Cuánto se tarda, cuánto vende a crédito, cuánto se tarda en cobrar, ¿sí? Y si se dan cuenta, ya viendo este análisis, ¿qué diríamos? Inicialmente cumple con la primera, ¿no? Que era que 2.25 tuvo para pagar cada peso que debía. En su rotación en su prueba de ácido tuvo unos 50 para pagar. Pero ¿qué pasa si vamos analizando más? Si ya, por ejemplo, en su rotación de inventario vemos que es una empresa, pues cuyo producto no tiene gran demanda en el mercado, entonces, o esta empresa está mal dirigida. ¿Qué le hace falta? A lo mejor su política de mercadotecnia. Podríamos analizar en su estado de pérdidas y ganancias qué pasa con el rubro de publicidad. ¿Tiene publicidad en su activo diferido? Activo diferido. Publicidad. Permítame tantito. No, tiene rentas cobradas por anticipado. Solamente tiene gasto de instalación.
pero no tiene publicidad. ¿Se dan cuenta? Y si vemos, esta es una empresa comercial cuyo rubro principal debería ser publicidad. O lo tiene en sus gastos de venta. A ver, permítanme. Miren, lo que tiene es en gasto de venta, sí tiene propaganda, pero solamente tiene 9,000. En los gastos de venta de la comercial mercantil, ¿qué tiene? Renta de almacén, 17,000. Propaganda, 9,000. Sueldo de los vendedores y de los demás personal, 32,000. Comisiones de los vendedores, 16,000. Y consumo de luz de 1,000. Pero ¿qué pasa con propaganda? La propaganda aquí solo es de 9,000 pesos. ¿Qué es lo que recomiendan? Si ustedes pueden analizar, ver en el YouTube, ¿qué porcentaje de la venta se debe destinar a publicidad? Dice también mucho dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Pero lo mínimo, si pueden ver, es un 10 a un 15%. Hay empresas que destinan más. ¿Por qué? Porque esta es una empresa comercial. Se trata, en este caso, de tener publicidad, propaganda que llegue a tu mercado, ¿sí? Y 9,000 para 1,900,000 no es nada. ¿Cuánto sería? 9,000 o 9 entre 1,900,000. 9,000, o sea, 9. 4.73. No, es mucho. Sería, en todo caso, pon 9,000 entre 1,900,000, con todos los ceros. .0047. Si multiplícalo por 100. .4736. .4733. Ni siquiera un 1%. Menos, o sea, 0.44. ¿No? O sea, quiere decir que esta empresa solo destina como 44 centavos sería mucho a publicidad, ¿sí? Porque si fuera el 10% sería ¿qué? 190,000 pesos en publicidad, y no lo hace, considerando el rango mínimo del 10%, ¿no? Entonces, esta viene a ser el análisis, en este caso, de la liquidez, que tiene que ver con la capacidad de pago que tuvo esta empresa en un periodo menor a un año, ¿sí? La siguiente clase va a ser sobre la solvencia o apalancamiento, y veremos también la eficiencia o rendimiento. Gracias, jóvenes.